Muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad nos encontramos en este martes 16 de febrero con la clase del tema La República Cafetalera y sus resultados. En este tema pues vamos a abordar cuestiones en cuanto a la economía, ¿verdad? El mejor auge de la economía de nuestro país como resultado. Así que vamos a dar inicio con la agenda que tenemos para desarrollar. Cabe recalcar que el régimen laboral de la República Cafetalera fue durante mucho tiempo el orden social en El Salvador. De hecho, ha sido uno de los menos equitativos en América Latina. Y esto pues se refiere precisamente a aquellas desigualdades que tenían los pequeños grupos de familias beneficiadas o la élite, en este caso de los terratenientes, ¿verdad? Las pequeñas o las pocas familias que en este caso sacaron provecho de esta situación. De hecho, fue durante mucho tiempo el orden social en El Salvador. Ha sido poco equitativo o nada quizás a nivel, como lo dice acá, de América Latina. Eso tuvo origen en el modelo económico de nuestro país, que se basaba básicamente o prácticamente en lo que es la exportación de productos agrícolas. Exactamente estamos hablando de la producción de café, que fue desde la última parte del siglo XIX que el Estado salvadoreño pues buscó, ¿verdad? Y se desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de este modelo. Basado también mucho en los años 1881 y 1882, que se crearon leyes injustas o desiguales que consistían en la expropiación de ejidos y tierras comunales. ¿Con qué propósito? Pues de estimular la expansión del café, pero a través de propiedad privada de la tierra. En este proceso prácticamente, fíjese usted, el sistema latifundio o minifundio, es decir, lo de las tierras, se constituyó la columna vertebral del modelo agroexportador, es decir, la economía estaba bastante bien, pero siempre para unos pocos. ¿Por qué razón? Porque ahí existía o se empezó a promover lo que son la expropiación de las tierras a los campesinos. De hecho, ellos mismos los trabajaban, pero en este caso el Estado creó en esos años, 1881 a 1882, el quitar, el despojar de sus tierras a estos campesinos, pero convertirlo en propiedad del Estado, o tal vez no tanto del Estado, sino que hacerla privada. Y si estos campesinos de hecho querían cultivar sus tierras, ellos tenían que pagar por esto. Entonces a eso precisamente es que se refiere que en aquel entonces se crearon muchas cuestiones desiguales. Pues ahí tenemos también que es precisamente este proceso en sí que se sentaron las bases del sistema latifundio y minifundio, que es lo que les decía, prácticamente se creó totalmente la columna vertebral. ¿A qué se refiere esto? A que fue básicamente lo mejor, ¿verdad? Lo mejor de todo. Continuemos entonces. El Estado tomó medidas para garantizar disponibilidad de la mano de obra barata, en que o aprovechándose a base de qué, de lo que es siempre disponiendo de las tierras que en aquel entonces tenían dueño, pero ellos despojaron a estos campesinos para poder de hecho cultivarla ellos mismos, pero tenían que pagar siempre. Luego tenemos la economía salvadoreña comenzó a girar casi exclusivamente en torno a la exportación del café. Es decir, por eso les decía también al inicio, aquí fue donde se conoció su mayor auge para nuestro país. ¿Con qué? ¿O a base de qué? De la exportación que hacía hacia Estados Unidos e incluso hacia Europa, lo que es el cultivo del café.
aquí tenía el poder económico y la influencia política e ideológica de la oligarquía cafetalera en aumento. ¿Con qué objetivo? Pues siempre beneficiar a esas pequeñas familias. Luego tenemos lo que son la crisis económica de 1929, que se vio agudizada en la concentración de la propiedad de la tierra. En vista de que tenemos lo que es la expropiación, que teníamos la creación acá de la expropiación de ejidos en 1881 y 1882, pues vemos aquí con mucha más consecuencias, pero de forma indirecta, lo que es la crisis económica que tenía en aquel entonces Estados Unidos, y que teníamos consecuencias también de forma indirecta, como les decía, porque se dejaron las exportaciones en cierta manera. Entonces se vieron ahí pérdidas, pero incluso el café no perdía su mejor momento de lo que es la exportación, ¿verdad? Entonces, en esto de la crisis mundial de 1929, si bien es cierto, se vieron con consecuencias, o hubo una caída de los precios del café, pero obligó a los productores más débiles el que vender sus tierras, ¿verdad?, a los grandes terratenientes o a los grandes caficultores para poder subsistir. Este fenómeno pues fue sumado a los conflictos también del fraude electoral de 1931. Y así es como podemos nosotros conocer parte de lo que es el proceso que se vivió con respecto al tema la República Cafetalera y los resultados que vemos nosotros que evidentemente fue bastante desigual.